invitado. Tenemos a Cristian Bonilla, que es el que lidera la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación, es el director del Observatorio de Comunicación Digital y actualmente es el vicerrector de Innovación de la Universidad Latina de Costa Rica. Que creo que es el hombre que tiene el cargo más largo. Tiene un montón de puestos en la Universidad Latina y fue el coordinador de este informe del Observatorio de la Comunicación. Don Cristian, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta valiosa invitación y felicidades también a Extra por este proyecto. La verdad es que nos llena de emoción siempre cuando se abren nuevos medios de comunicación en los cuales podamos pues difundir, por supuesto, noticias y este tipo de espacios para poderlos discutir. Bueno, es la número 25, ¿verdad, Cristian, del estudio? Ya 25. Sí, este es el informe número 25 del Observatorio de Comunicación Digital, que está cumpliendo 3 años. Arrancamos en la precampaña de la elección nacional anterior y desde entonces hemos venido realizando informes periódicos. Para el caso de administración, cada 3 meses hemos venido pues haciendo informes que recopilan básicamente de qué estamos hablando los costarricenses de política en redes sociales y web pública. Yo no sé si en esos 25 informes había una figura que hubiera mantenido tanto tiempo las menciones, los comentarios positivos. Estaba leyendo que el presidente Chávez, por ejemplo, mantiene la aprobación en redes con un 42-53%. ¿Alguien había mantenido una opinión tan permanente, digamos, positiva en redes sociales? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros arrancamos precisamente en la campaña política donde quedó presidente don Rodrigo Chávez y el estudio arrancó después a nivel de esta administración en mayo del 22, entonces no tenemos otra referencia, digamos, de otro presidente del cual podamos decir que se haya mantenido, por ejemplo, en el paso del tiempo. Lo que sí es cierto es que es un fenómeno muy interesante, casi que podríamos decir diferente, porque ahorita cuando entremos a revisar los números vamos a ver particularmente cómo se comporta el presidente versus el resto de su gabinete, que es un fenómeno muy interesante y que, bueno, ahorita podemos conversar más. Bueno, entonces comencemos. Bueno, primero, déjeme preguntarle, ya que hablamos de los comentarios positivos del presidente de ese 42%, hay que decir que los negativos también, pues hay que destacarlos, porque pues ese 37,37% que son contrarios al gobierno, están ahí todavía. Es solo un 20% de opiniones favorables y un 53% desfavorables, según dice el mismo cuadro. Comencemos con, ayer se destacó mucho, Ángelo, el tema de la ley Jaguar, que desapareció como tema del escenario. Sí, ha disminuido un 191% el volumen de conversación digital, lo cual refleja un claro desinterés de la población en esta ley Jaguar, que ya ha tenido 2 reveses en la Sala Constitucional y precisamente mañana será el Poder Ejecutivo que brinde una respuesta hacia esto. Pero la ley Jaguar sigue estando en el tapete hasta que el presidente no diga, bueno, ya, nos sacudimos las manos y seguimos avanzando. Pero ha perdido fuerza, don Cristian, este tema de la ley Jaguar y versus qué otro tema sí tiene más interés en la gente. Sí, voy a aclarar nomás un pequeño detalle metodológico que siempre nos gusta aclarar, sobre todo a los oyentes, televidentes en este momento y los que nos siguen por redes sociales. Nosotros desde el Observatorio de Comunicación Digital no hacemos encuestas. Lo que hacemos es un ejercicio de social listening, escucha social, y es un ejercicio básicamente que nosotros tomamos todo el volumen de la conversación digital a partir de las palabras claves que nosotros mismos le vamos indicando pues al sistema, que nos vaya indicando, por ejemplo, el nombre del presidente, viceministros, ministros, presidentes ejecutivos, diputados, y nos da todo ese volumen. Entonces, al final del ejercicio nos permite determinar 2 temas. Uno, cuál es precisamente el volumen de la conversación digital, o sea, cuáles son los temas más relevantes que la gente está poniendo más atención y que está discutiendo más en redes sociales. Y después nos permite saber cuál fue el sentimiento alrededor de esta conversación digital. Entonces, partiendo de esto, claramente el tema particular de la presentación de ley Jaguar en mes de junio disparó la conversación digital, y en el anterior reporte nosotros lo determinábamos como el hito digital más importante de esta administración después de los 100 primeros días. ¿Y por qué? Bueno, generó para el mes de junio cerca de 40,000 menciones, y para que tengan una idea, eso es lo que normalmente se genera en todo un mes de política, digamos, en el país. Y solamente este tema de ley Jaguar generó
ese volumen de la conversación digital. Se mantuvo muy sólido durante el mes de junio, después vino julio, que tuvo una disminución obviamente en el volumen, volvió a subir después de que la Sala Constitucional indicara que había algunos vicios precisamente que había que corregir. Se presenta la segunda versión, pero llegando después el mes de agosto y el mes de septiembre, básicamente ha pasado a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano de interés, por lo menos en la conversación digital. Y cuando comparamos el mes de junio, cuando se presentó, versus el mes de septiembre, que fue el corte de este informe, precisamente ahí esa reducción del 191% del volumen de la conversación digital. Este tema fue sustituido precisamente por otros que durante el mes de agosto y septiembre ocuparon mayor cantidad, digamos, de espacio, no solamente para hablar en los medios de comunicación, sino también a nivel de redes sociales. Algunos ejemplos. Todo lo relacionado con el caso de Gandoca Manzanillo ocupó pues bastante la conversación digital durante estos meses. Por supuesto, hace 15 días tuvimos las detenciones y todo lo relacionado con el caso Barrenador, que también ocupó un pico importante de la discusión. Todo lo relacionado con la discusión del FES, por ejemplo, y además durante este trimestre también se da el voto de censura hacia la ministra de Educación, Ana Catarina Müller. Solamente para mencionar algunos temas que fueron ocupando alguna prioridad en la discusión de redes sociales, pero es muy interesante revisar ese comportamiento de los costarricenses, que básicamente 1 o 2 meses hablan de un tema que obviamente ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo, y conforme van pasando los días, pues bueno, va perdiendo interés también. Don Cristian, muy buenos días. Yo precisamente le quería consultar eso, porque usted nos comenta sobre la medición de lo que está hablando la gente en redes sociales, pero yo quisiera saber si realmente hay bastante interés de la gente, bueno, los costarricenses sobre todo, realmente por la política, o se sobreponen algunas otras temáticas, ¿verdad? Porque estamos en un momento donde justo el país está como muy polarizado, ¿verdad? En opiniones en pro o en contra del presidente, porque es que ni siquiera es como pro o contra gobierno, porque incluso la popularidad del presidente va mucho más por encima que de su gestión como gobierno. Sí, bueno, desde el Observatorio Digital hemos venido sobre todo revisando cuáles son los temas que disparan la conversación, y hay 3 particularmente en Costa Rica. Número 1 es fútbol. Claramente, por ejemplo, el fin de semana que se destituye a Vladimir Quesada, esto ocupó básicamente la conversación digital, y fútbol particularmente 3, 4 equipos, y hay una figura que realmente dispara la conversación en fútbol, se llama Jafet Soto. Después podremos hablar de esto, pero es muy interesante, digamos, el fenómeno Jafet Soto en redes sociales. Claro. El fútbol dispara la conversación. El segundo tema es política, ¿verdad? Pero sobre todo política no es de hablar de los proyectos de ley o hablar de la gestión, es básicamente hablar de las polémicas alrededor, ¿verdad?, de los políticos. Y claramente cuando se acerca el proceso electoral, pues hay sobre todo las últimas 2 semanas previo a la elección, que este es el tema de conversación. Y obviamente los debates disparan la conversación digital. Y el tercer tema está muy relacionado con la farándula tica, si podríamos llamarlo así, o influencers locales, cuando les sucede algo. La Violeta Jet. Karina Ramos tuvo un accidente, sí. Y esto dispara la conversación un montón en redes. Les dejo esos tips ahí para que además, si quieren generar también más conexión con la audiencia a nivel de redes sociales, estos son los temas que les prometo que si ustedes los lanzan, le generan bastante volumen, no solamente de comentarios, compartidos y todo el tipo de interacción a nivel digital. No, Cristian, sigue siendo X, el antiguo Twitter, la plataforma donde los costarricenses como que prefieren más conversar sobre política versus Instagram, Facebook y demás. Sí, es una buenísima pregunta. Nosotros, por ejemplo, no tomamos muestras de las redes sociales, tomamos el 100% de todo lo que los ticos hablan, punto. En el proceso sí hay una minería de datos, sobre todo para excluir todo el volumen que viene de las cuentas trolls, que ahorita podremos conversar de esto. Pero cuando uno revisa, digamos, el volumen de dónde viene todo lo que se conversó en política, al menos los últimos 3 meses en el país, sigue liderando la red social X, anteriormente Twitter, y entonces hay alguna gente, por ejemplo, que dice, bueno, es que eso está sesgado porque en Twitter hay gente que tiene estas características y lo otro. Bueno, el tema está que hay una realidad. En Costa Rica, si usted quiere hablar de política, este es el espacio. La red social tiene una característica muy interesante que es discutir. La gente discute todo el día, a todas las horas,
de diferentes temas, pero particularmente de política. Entonces, es una característica que tiene esta red social, aporta casi una tercera parte de todo el volumen, pero hay otras plataformas que también suman bastante. Por ejemplo, Facebook aporta un 23%, los sitios de noticias son otro generador de contenido también de política, es el 22%, y atención con esta cuarta red social que es la que está creciendo más y que hay que ponerle bastante atención, TikTok aporta un 21%. Cuando nosotros arrancamos estos estudios, TikTok a veces representaba un 3, un 2% del volumen y mes a mes va aumentando, con una característica especial, y es que TikTok tiene la posibilidad de viralizar contenido sin meterle pauta. Aunque ya se puede pautar en TikTok, permite viralizar contenidos, a diferencia de Meta, que usted es invisible a no ser que le meta pauta. Entonces está creciendo mucho, hay algunas figuras ya de política que están metidas ahí, generando ruido, y bueno, ya se va viendo el resultado. Veremos si esta tendencia se mantiene, pensando que el próximo año pues es año preelectoral y que será tal vez un nuevo escenario en el cual se discutan los temas de política en el país. Pues, Cristian, no sé si ustedes lo notan, uno siempre lo dice al aire que cada vez somos más agresivos en las redes sociales, en opiniones, pero ustedes sacan cifras muy cerradas, digamos, opinión por opinión es muy complicado. Sin embargo, pues hacen estudios, ustedes se dedican a eso. Y no sé si ustedes logran medir esa temperatura de si en realidad es verdad que en efecto la agresión, el ataque personal se ha vuelto como la característica de las redes sociales hoy en día. Ya no hay discusión política como tal, sino agresión. Bueno, el tema de las redes sociales tiene claramente una facilidad para las personas, es de poder decir lo que quieran, a sabiendas, y aunque la gente no lo sepa, hay consecuencias incluso penales para aquellos que incluso digan o hagan cosas que transgredan la ley. La gente eso le importa poco, la verdad. Se ha convertido precisamente en un espacio de eso, de primero brindar opiniones sobre los diferentes temas, pero siempre pues hay una línea sobre todo de que se pasa al respeto de las personas, y precisamente hemos venido estudiando la violencia digital hacia mujeres en política. ONU al inicio del proceso electoral anterior hacía algunos informes y decían que estaban muy preocupados por este tema, y lo que hicimos fue desde mayo del 22 ir revisando cuáles son las mujeres que reciben mayor cantidad de violencia digital en el país. Para que tengan una idea, por ejemplo, para este informe, el motivo más importante de violencia digital son denuncias de corrupción, lo cual es un delito. Digamos, decirle a alguien, una persona, usted es un corrupto, sí, una corrupta sin tener pruebas, es un delito. Pero bueno, las personas lo hacen así. Obviamente este tema pone la reputación de algunas de estas mujeres en política en entredicho. El segundo tema es escarnio a las propuestas, o sea, burlarse de lo que proponen. El número 3, burlas al físico y a la edad. Esto es muy interesante porque además lo hemos visto también con respecto a los hombres, y los hombres tienen cero, digamos, referencias de este tipo de violencia digital. A ninguno le dicen que es muy mayor, por ejemplo, o que es muy joven. No hemos revisado, por lo menos a nivel de volumen, algunas de estas características. O bien amenazas a la integridad y otros relacionados. Es un tema que es latente, sale en nuestras redes sociales, sale en la discusión con un detalle, que cuanto más polémico sea el tema, lo que tiende es a generar polos, ¿verdad?, que se encuentran, se pelean, y bueno, en este tipo de discusiones básicamente se aprovechan para hacer el uso de todo este tipo de violencia, pero particularmente hacia las mujeres en política. Él es Cristian Bonilla, que es de la Facultad de Arte y Diseño y de Comunicación de la Universidad Latina, a propósito de este nuevo documento que se entregó ayer por parte del Observatorio de Comunicación Digital. Un bonito día, Cristian.